Hola clase, ¿cómo están? Habla profe. No estoy en clase hoy porque Laila está enferma y necesita exámenes. Pero creo que todo estará bien y estaré en clase mañana. No se preocupen. Hoy vamos a empezar con un chiste. Un chiste, yay. Un hombre y su hijo andaban por la calle cuando el hijo le preguntó a su padre: Papá, ¿cómo sabes si una persona está borracha? Su papá respondió: Pues mira, hay dos hombres allí en la calle. Si yo estuviera borracho, vería a cuatro hombres. Hijo dijo: Papá, hay solamente un hombre ahí. Ja, 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 es gracioso. Jeje, hay solamente un hombre ahí. ¿Entiendes el chiste? Pues te lo explico un poco. Esta frase es muy importante. Si yo estuviera borracho, vería a cuatro hombres. Estuviera y vería son importantes. Si yo estuviera, if I were. If I were borracho, vería. Vería is conditional like we've been talking about recently. I would see. So if I were borracho, I would see a cuatro hombres. Entonces, hay dos hombres ahí en la calle. Si yo estuviera borracho, vería a cuatro hombres. El hijo dice: Papá, hay solamente un hombre. Entonces el papá en realidad está borracho. Él ve a dos hombres y hay solamente uno. Es muy bueno, sí. Ok. Hoy vamos a hablar un poco de palabras así. Estuviera. Saquen los apuntes. Necesitas los apuntes. Y quiero que escriban estas frases. No es mucho, es muy poco y muy fácil. Primero, si estuviera. Si with an accent mark is yes. Without an accent mark is if. Si estuviera. These are all hypothetical situations. That's why we're using conditional with them. Si estuviera, if I, he, or she were. If I were. And this is temporary were. So if I were at the beach right now, if I were at my house, if I were sick, this is what I would do. Si estuviera. There's a way to form these verbs, but we're not going to worry about that too much right now. You'll see the pattern, but we're just going to look at four of them. Four common ones. Si fuera. If I, he, or she were permanent. Si fuera el presidente. If I were the president. Si fuera más rico. If I were more rich. Fuera. Si tuviera, you can probably guess, and I think we've seen this, if I had, or he had, or she had. Si tuviera $1,000,000. Si tuviera un perro que habla. If I had. And then we'll follow these things with conditional. This is what I would do. Número 4. Si pudiera. If I could, or he could, or she could, or if I were able to. And again, anytime we use something with poder, or puedo, or pude, or podía, or pudiera, we follow it with another verb. Si pudiera volar, if I could fly. Si pudiera hablar italiano, if I could speak Italian. Infinitive afterwards. So I have these four written down. Si estuviera, si fuera, si tuviera, si pudiera. And again, you'll notice the pattern, the iera, the era, iera. These will be on your test, which again, remember, is Monday. And now what goes along with them is a conditional. Use conditional along with these si phrases. Examples. Go ahead and write this in your notes. Si fuera el presidente, cambiaría la edad de tomar a 18. Si fuera el presidente, cambiaría la edad de tomar a 18. So we have our si fuera, if I were, it's permanent. And then cambiaría. Remember, conditional, we put ia at the end of our infinitive. Cambiaría
I would change. Otro ejemplo. Si tuviera un barco, iría al río Mississippi durante el verano. Si tuviera un barco, iría al río Mississippi durante el verano. If I had a boat, iría, I would go. Si pudiera hablar italiano, tendría un montón de novias, es verdad. And here we have pudiera with another verb. Si pudiera hablar, if I could speak italiano, tendría, I would have, un montón de novias. Tendría is our condition. Remember, we have some of these that are irregular stems, which you have in your notes. Tendría un montón de novias. Bien. Un ejemplo de la canción Héroe, la canción favorita de, what was his name? Alejandro Tilton. In Héroe, he says, si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, if I could be tu héroe, if I could be tu Dios. Cool. Ok, es el final. Ahora para practicar van a completar un papel que tiene frases con sí. Si yo fuera, si yo tuviera, si pudiera, etc. Hay que terminar cada frase con un verbo condicional y terminar la oración. Bien, adiós y hasta mañana y ojalá que tengan un buen día.